Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo configurar PostgreSQL para que admita conexiones remotas, ¿vale? Y las herramientas para uso remoto. Entonces, bueno, es importante indicar que PostgreSQL, por defecto, en su instalación, se configura para que únicamente admita conexiones locales. Entonces, vamos a ver cómo localizar los ficheros de configuración y cómo editarlos para que, en primer lugar, admita conexiones externas y, en segundo lugar, para que configurar la forma en la que acceden los usuarios, ¿vale? Entonces, pues bueno, aquí, como siempre, a la derecha tenemos una máquina Ubuntu Server, ¿vale? Virtualizada. Como su terminal pues es un poco tedioso, vamos a conectarnos a través de SSH para facilitarnos la labor. Si no tenemos SSH, pues bueno, nos daría igual, ¿vale? Podríamos trabajar, pero ya os digo que es más incómodo. Entonces, para conectarnos por SSH, escribimos el usuario y la IP. ¿Vale? Y ahora es como si estuviéramos conectados, ¿vale? Por este terminal es exactamente igual que este otro. Lo que pasa es que, bueno, este tiene todo, es más cómodo, más agradable de conducir, de usar. Entonces minimizamos el servidor y dejamos aquí el terminal abierto a la derecha, ¿vale? Aparte de esto, vamos a abrir otro terminal en el que vamos a ir realizando pruebas, testeando cada paso que hacemos para ver qué mensajes de error nos da. Y vamos a ir comprobando cómo van variando, ¿vale? Entonces seleccionamos esto y seleccionamos esto y vamos a tratar de conectarnos desde nuestro equipo local, es decir, lo que tenemos aquí a la izquierda. Fijaros siempre en el prompt, ¿vale? Este soy yo y estoy conectado desde portátil. Y aquí a la derecha, si nos fijamos, estamos conectados a Ubuntu Server con el usuario indicado, ¿vale? Entonces, este es el indicador de servidor y de usuario. Entonces, vamos a poco a poco ir probando. Desde el equipo local, desde el portátil, vamos a ir probando la conectividad con el servidor. Recordar que PSQL era la consola de PostgreSQL y tiene la característica que nos deja realizar conexiones remotas. Entonces, para ello ponemos "-h" para indicar el host, la IP, el usuario, el puerto, antes. El puerto de Postgre por defecto es 5432. Sería redundante porque es el puerto por defecto, pero bueno, lo vamos a forzar, ¿vale? Porque vamos a hacer pruebas, nos aseguramos de que está bien puesto el dato y luego viene el usuario, -u mayúscula, Postgres y la base de datos a la que queremos conectar, a Postgres, ¿vale? Recordar que cada usuario suele tener, por defecto, cuando se crea un usuario de Postgres, le crea también una base de datos asociada con el mismo nombre. Entonces, si tratamos de conectar, vamos a ver que nos da un error. Y si os fijáis, nos dice en primer lugar conexión reusada con el servidor, ¿vale? Importante, interesante. Y aparte nos comenta o nos pregunta si estamos seguros de que el servidor que le hemos indicado, 192.168.1.200, está aceptando conexiones en el puerto 5432, ¿vale? Sabemos que no, porque es lo que hemos indicado, ¿vale? Que por defecto, pues esto no está activo. Entonces, en primer lugar, vamos a modificar el ficherito de configuración para que nos deje conectarnos, admita el servidor de PostgreSQL, admita conexiones, ¿vale? Externas. Entonces, bueno, lo primero, punto de partida. Vamos a ver cómo localizamos los ficheros de configuración de PostgreSQL, ¿vale? Entonces, lo primero, sabemos que tenemos un servicio en ejecución. Vamos a preguntarle al servicio dónde está configurado, ¿vale? Entonces, para ello, service, podemos utilizar también systemctl, ¿vale? Pero service, acordaros que es el comodín, ¿vale? Independiente del gestor de servicios. Es un poco más limitado, pero bueno, para estos comandos básicos nos vale. Entonces, tenemos que poner esto. Luego el nombre del servicio, PostgreSQL status, ¿vale? Y esto nos dice, si os fijáis,
que aquí en Leaf System, en Leaf System de System Postgres SQL.service tenemos el fichero de configuración, ¿vale? Entonces vamos a enredar un poquito por aquí. Para cambiar el directorio, cd change directory /leaf, perdón, system de system, ¿vale? Y aquí hacemos un clear y vamos a mirar todos los ficheritos que se llamen Postgres, ¿vale? Entonces para ello hacemos un ls-l Postgres asterisco. Tenemos estos dos ficheros, como habíamos indicado anteriormente, ¿vale? En el vídeo anterior. El primero que no tenía mucha información y el segundo, el que tiene la arroba, es donde está definido realmente el fichero de configuración. Para ello utilizamos el comando cat para ver qué contenido tenemos dentro. Y si os fijáis, sabemos ahora mismo que aquí, ¿vale? Que en etc PostgreSQL número versión PostgreSQL.conf pues está el ficherito de configuración, ¿vale? Probablemente todos los ficheros de configuración pues se encuentren en esta carpetita, ¿vale? En el etc. Entonces vamos a ir ahí y vamos a mirar qué tenemos, ¿vale? Entonces vamos a cd etc Postgres, ¿vale? Limpiamos y hacemos un ls-l. Y, perdón, se me ha olvidado la ruta, el número de versión 12. Y ahora, a ver si ls-l, el main. Limpiamos y un ls-l. Entonces ahora indicar que tenemos tres ficheros de configuración interesantes, pero bueno, nosotros vamos a trabajar con dos, ¿vale? Tenemos por un lado el fichero principal. Este ficherito pues contiene la memoria, conexiones de red, no sé, parámetros de rendimiento, ¿vale? Que vamos a ajustar a la máquina. Tiene todo lo gordo relacionado, digamos, con Postgres y con la máquina. Entonces tenemos, aparte de ese, tenemos este otro ficherito que es el PGA HBA, ¿vale? Que es donde vamos a enredar de seguido. En este ficherito vamos a configurar qué usuario, a qué base de datos y cómo se conecta, ¿vale? Y tenemos también el pgident, que bueno, que es para ajustar los nombres de los usuarios con los usuarios de la base de datos, ¿vale? En principio nosotros este no lo vamos a usar. Vamos a habilitar un usuario que acceda a todo, uno genérico, ¿vale? No nos vamos a complicar. Vale, entonces, como hemos dicho, lo primero, pues bueno, vamos a editar el fichero postgresql.conf. Para ello sudo nano, ponemos el sudo porque si no nos va a dejar editarlo, aunque podemos verlo. PostgresQL.conf, ¿vale? Vale, usuario. Vale, entonces aquí lo que tenemos que buscar es el listen address, creo que se llamaba, que es un campo en el que dice dónde está escuchando la base de datos Postgres. Entonces, bueno, como no lo veo de primeras, pues voy a utilizar el atajo para buscar. Que si miramos aquí abajo, para buscar, tenemos el where is, ¿vale? Tenemos aquí, no sé si lo veis, el where is, que es el control W. Entonces, vamos a darle al control W y vamos a buscar listen. Oh, mira, si está aquí arriba, perdón. Genial. Entonces aquí tenemos listen address. Esto que tenemos aquí comentado, pues lo vamos a descomentar, ¿vale? Y si os fijáis, pues nos da información, ¿vale? Sobre cómo configurar. Nos dice que IPs vamos a escuchar. Nos dice que va separado por comas. Es decir, si tuviéramos varias máquinas que quisiéramos escuchar, o sea, es decir, que por ejemplo estamos en la red 192.168.1.0, pues si quisiéramos que se conectara, por ejemplo, la 10 y la 20, pues sería 192.168.1.10, 192.168.1.20, ¿vale? O sea, podríamos indicar todas las IPs que quisiéramos por separado por coma. O podemos poner el asterisco para indicar que cualquier cosa, ¿vale? Entonces, bueno, aparte nos avisa de que los cambios aquí, pues igual requieren reiniciar,
¿vale? Si os fijáis aparte, también el siguiente parámetro que tiene configurado pues es el puerto de conexión. Si quisiéramos cambiar el puerto de conexión, pues cambiamos esto. Entonces, vale. Vamos a poner el cursor. Cursor bajamos, venimos aquí. Vamos a copiar esta fila. Entonces, para copiar, tiramos también de lo que pone aquí abajo, del control K y del control U. Primero cortamos, después pegamos y volvemos a pegar. Esto es un poco especial, ¿vale? Hay que acostumbrarse. Asterisco. Y si queréis, pues podéis poner un comentario, ¿vale? Esto es interesante. Toquéis un fichero de configuración y lo suyo, pues bueno, ponéis Alex. Cambio la configuración. ¿Vale? Cambio la configuración para que cualquier IP pueda conectarse, que todo el mundo se pueda conectar, ¿vale? Y es más, y me voy a separar y voy a poner hasta un intro más. Entonces, pues bueno, tenemos esto, lo primero, ahora guardamos. Para guardar tenemos lo pone aquí abajo, la O, ¿vale? Lo tenemos aquí, el grayed out, control O, confirmamos y salimos, control X. Vale, vamos a volver a probar el comando a la izquierda porque yo creo que no hace falta reiniciar, ¿vale? Esto. Vale, pues sí, se ha quejado. Vamos a ver si cambia el mensaje reiniciando el servicio. Entonces, para reiniciar el servicio, bueno, hemos usado antes service, pues vamos a usar otra vez service, ¿vale? Vamos a un clear, service, y si os fijáis, service nos da ayuda y nos dice service, el nombre del servicio, que es Postgres SQL. Y podemos hacer un restart, ¿vale? Nos pide autenticación. Ahora debería estar reiniciando. Y si hacemos un status, pues te dirá que el tiempo que está activo, pues será casi nada, ¿vale? Mira, si os fijáis, nos dice pues que hace 6 segundos se ha reiniciado, que se ha arrancado, ¿vale? Entonces, bueno, estamos seguros de que se ha arrancado. Si vamos a ejecutar el comando de la izquierda, pues veis, ya ha cambiado. Ya no tenemos el mismo mensaje de error, ¿vale? Ahora nos está diciendo que nos dice que el fichero pghbaconf no tiene entrada para el host 192.168.1.141, ¿vale? El 1.141 es mi máquina, es mi portátil, ¿vale? Lo podemos comprobar con, voy a abrir otra ventana, si pongo IPA, recordar, que me muestra la información, y aquí tengo la IP, la 1.141, ¿vale? Entonces no se engaña, es mi IP local. Entonces lo que tenemos que hacer ahora, aparte, si os fijáis, nos da más información. Hemos tratado de conectar con el usuario Postgres y nos dice que para esa tabla específicamente, para el usuario Postgres, en la base de datos Postgres, pues no tenemos información, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer ahora es configurar al usuario Postgres para que se pueda conectar desde el host 192.168.1.141. Entonces venimos aquí a la derecha y vale, limpiamos el s-l y tenemos aquí también el ficherito pg/hba.conf. Entonces lo mismo de antes, sudo pg/hba. Tengo que poner nano delante. pghba.conf, ¿vale? Y si os fijáis aquí arriba nos dice un poco cómo va esto. Nos dice aquí nos da información sobre cómo se configura, ¿vale? Esto ya entra más veces y me suena, entonces pues bueno, lo explica, pero la idea rápida es que yo digo, si conecto local o conecto con el host, ¿vale? ¿A qué bases de datos? ¿Vale? ¿Qué usuario?
desde qué dirección y qué métodos de seguridad. ¿Vale? Vamos a ir viéndolo ahora cuando configuremos la entrada. ¿Vale? Entonces, venimos aquí abajo, un poquito hacia abajo, donde hay datos, y vamos a escribir algo, ¿vale? Entonces, pues bueno, aquí tenemos distintas configuraciones para el equipo local. Recordad que 127.0.0.1 es localhost, ¿vale? Entonces, pues bueno, aquí se gestionan distintos tipos de conexiones, ¿vale? Entonces, pues lo suyo es que nosotros, como vamos a meter una IPv4, pues que lo pongamos también aquí, ¿vale? Pues vamos a venir aquí, venimos aquí al IPv4 y decimos que cualquier host se puede conectar a cualquier base de datos. ¿Qué usuario? Pues queremos que sea Postgres. Y desde qué IP de origen, pues vamos a ponerle que cualquiera, ¿vale? Independientemente. Yo me estoy conectando ahora desde la 192.168.1.141, podría poner esa IP aquí, o podría poner con 192.168.1.0/24 e indicar la red, pero no, quiero que desde cualquier equipo. Es decir, que si yo hago público mi servidor, que desde cualquier IP que llegue hasta mi servidor, pues que se pueda enchufar, ¿vale? Y le vamos a meter el MD5, que es el formato de la seguridad, ¿vale? Aseguramos aquí. Para evitar problemas voy a ponerlo con espacios, porque en algunos ficheros de configuración pues el tabulador no traga. En este yo creo que va a funcionar, pero por ejemplo en los YAML para configurar la red pues esto casca. Entonces pues bueno, vamos a ponerlo con espacios como están las demás entradas, ¿vale? Y como hice antes, pues voy a poner un comentario. Voy a poner un comentario y voy a poner aquí un almohadilla, Alex, configuramos el usuario remoto con acceso a todo, ¿vale? Entonces, pues bueno, es una descripción un poquito genérica para que os hagáis una idea. Si no me equivoco, esto está bien. Hostal, Postgres, vale, perfecto. Como antes, grayed out, esto aquí abajo, ¿vale? Control O. Me pregunta para confirmar, le doy al intro y me dice que ha escrito 107 líneas y ahora salgo. Control X. ¿Vale? Volvemos a nuestra consola y vamos a volver a probar a conectar. En este caso no nos ponía nada a reiniciar. No lo hemos leído, tampoco lo hemos leído por encima. Vamos a probarlo. Vale. Pues igual, pues vamos a hacer como antes. Vamos a hacer un restart. Volvemos al servidor y como antes, ¿vale? Escribimos service PostgreSQL restart. Nos vuelve a pedir la contraseña y volvemos a hacer un status, ¿vale? Y vemos que hace 2 segundos se ha vuelto a arrancar. Vale, volvemos a probar aquí a la izquierda y a ver si nos sigue dando el mismo error, ¿vale? De cualquier forma, todavía nos falta un último paso, que es este, ¿vale? Nos está pidiendo un password para el usuario Postgres. Entonces, el usuario Postgres por defecto no tiene definido ninguna contraseña. Vale. Estaréis pensando ahora mismo que si yo vengo aquí al servidor y voy al home, vale, vale. Vuelvo al home y limpio, voy a limpiar. Vale, estaréis pensando, perdón, que se me dio un poco. Estaréis pensando, vale, yo en el vídeo anterior he creado un usuario Postgres, ¿no? Y yo hago su
y pongo Postgres y vuelvo a poner Postgres y me puedo loguear, ¿no? Esto es correcto, vale. Importante, no confundir. Tenemos un usuario de sistema que es Postgres, ¿vale? Que tiene un password para el sistema, para el usuario Postgres en el sistema Ubuntu, en el servidor, ¿vale? Pero existe otro usuario que se llama igual Postgres dentro de la base de datos que no tiene ahora mismo password, o que si tuviera password no tiene por qué ser el mismo que el del usuario del sistema. Es decir, tenemos un usuario que se llama igual en el sistema y en la base de datos. Y los dos tienen un password y no tiene por qué coincidir, ¿vale? En este caso lo que pasa es que cuando estamos en el servidor, el usuario Postgres está asociado a la base de datos Postgres y tiene permisos de ejecución, entonces no le valida. No necesita comprobar su contraseña. Pero cuando nos conectamos desde fuera, en remoto, ese usuario no está validado y necesitamos validarle, ¿vale? Con la contraseña de la base de datos, ¿vale? Por las que la consola PSQL remoto no sabe nada de los usuarios del sistema de servidor, ¿vale? Él habla solamente con la base de datos. Entonces, para poder establecer una contraseña a este usuario en la base de datos, al usuario Postgres dentro de la base de datos de Postgres, lo que tenemos que hacer es ejecutar un comando dentro de la base de datos. Para ello, pues desde el servidor abrimos la consola PSQL, ¿vale? Y ahora nos tenemos que conectar a template 1, ¿vale? Podemos enchufarnos con /c a template 1, ¿vale? O también podríamos, que es lo que vais a encontrar en la documentación y es el ejemplillo que os voy a poner, como usuario, ¿vale? Como usuario yo podría hacer esto, podría decir limpiar y podría hacer un sudo -u Postgres. Esto lo que le estamos diciendo es ejecuta, en vez de como sudo es para ejecutar como superusuario, pero no estamos con el -u podemos parametrizar qué usuario vamos a usar. Entonces le estamos diciendo ejecuta como el usuario Postgres PSQL template 1, ¿vale? ¿Vale? Que es lo mismo que teníamos antes, es decir, nos hemos conectado directamente desde usuario a template 1 como usuario Postgres, ¿vale? Esta es otra sintaxis, que es la que vais a ver normalmente en la documentación. Entonces, ahora que estamos conectados a template 1, lo que tenemos que hacer es ejecutar un comando, que es alter user. El usuario que vamos a modificar es Postgres, ¿vale? Y vamos a decirle with encrypted password, ¿vale? Le estamos diciendo, vamos a modificar el usuario password y vamos a encriptar el password, ¿vale? Y ahora es cuando tenemos que indicar nuestro password de forma clara. Vamos a llamarle igual, Postgres, ¿vale? Por comodidad, lo que hemos dicho, estamos poniendo siempre al usuario, a cada usuario, como password la misma cadena de login. Hay otro comando por ahí para yo creo que es para meter el password sin cifrar, pero bueno, lo suyo es que metamos el password cifrado, por si alguien puede leer la base de datos, que cuando lea ese campo donde está almacenado el password, que no lea el password en texto plano, sino que lea una cadena hash, ¿vale? Al igual que hemos visto antes en etc shadow. Le ejecutamos esto, ¿vale? Y ahora, desde fuera, deberíamos de poder conectarnos, ¿vale? No debería hacer falta reiniciar porque esto es un dato dentro de la base de datos. Entonces, si todo ha ido bien, pues no ha ido bien. Entonces he debido meter algo mal. A ver qué he metido mal. A ver el comando alter user Postgres with encrypted password Postgres. Vale, lo que decíamos antes.
hay que poner el punto y coma. ¿Vale? Y ahora sí nos ha salido el mensaje de AltErroller. Acordaros que cada vez que funciona o ejecutamos un comando, si no nos devuelve información después, pues suele ser que se nos olvida poner punto y coma, que hay algún error. ¿Vale? Entonces, ahora si todo ha ido bien, ahora sí voy a poder conectar desde fuera, ¿vale? En remoto. ¿Veis? Ahora sí me ha dejado conectar y ahora ya estoy enchufado a la base de datos, ¿vale? Y ahora me puedo enchufar donde quiera. Por ejemplo, barra C, template 1. ¿Vale? Y yo ahora podría poner aquí el barra DT a ver si tiene alguna fila. ¿Vale? No tiene ninguna relación. Entonces vamos a conectar también a template. Por ejemplo, 0. Y vamos a ver si este tiene algo. Bueno, template 0 no deja conectar. Vale. Entonces, pues bueno. Hemos visto que nos hemos enchufado, ¿vale? Entonces también podemos mirar los perfiles, bueno, lo que queramos, ¿vale? Ya podríamos desde una máquina externa lanzar consultas al servidor. Vale, como comentamos antes, pues la consola esta está bien para servicios de gestión, administrativos, para emergencias, pero hay opciones gráficas mejores. Entonces vamos a ver cómo enchufarnos al servidor con un entorno gráfico, ¿vale? Entonces limpiamos aquí. Esta consola ya no nos hace falta. Bueno, sí, igual sí nos va a hacer falta. Vamos a comentar una última cosa, que es el pgadmin. Hay una aplicación que se llama pgadmin, independiente, ¿vale? Pero relacionada, que ya va por la versión 4, que es un entorno gráfico para consultarse a la base de datos. Sí o sí tenemos que habilitar las conexiones, ¿vale? Para poder conectarnos, a no ser que lo instalemos en local, si no habilitamos las conexiones no vamos a poder conectarnos a un servidor remoto. Entonces, yo estoy en Linux, bueno, pero podríamos buscarlo para Windows, ¿vale? Yo puedo venir aquí a pgadmin y darle aquí a descargas. Aquí, si os fijáis, pues tenéis para distintas plataformas. Windows, que sea lo vuestro, sencillote, todo para adelante, siguiente, instalado. Python, si queremos enredar con el código, bueno, RPMs y los paquetes apt, ¿vale? Que son los que emplea Linux Mint. Entonces venimos aquí y aquí tenemos lo que tenemos que ejecutar, en mi caso, ¿vale? En primer lugar, recordad que en Linux lo primero es meter la key, ¿vale? Yo la tengo instalada. Lo segundo es meter el repositorio, ¿vale? Sería este comando. Ojo que esto no funcionaría con Mint, funcionaría con Ubuntu, ¿vale? Pero con Mint no funciona. Y os voy a enseñar por qué. Porque si copiamos la primera parte y lo metemos en el navegador, estas son las versiones soportadas, ¿vale? Entonces, Ubuntu Ventes Focal, pero en Mint, el equivalente al Focal, tiene otro nombre que es LSB release y vamos a copiar lo que pone aquí, -cs, ¿vale? -cs Uliana, ¿vale? Entonces, como os fijáis, si ejecutamos el script tal cual, sin modificarlo, pues cascaría. Nosotros en este caso tendríamos que copiar esto, esta cadenita, venir aquí, perdón, aquí no, aquí, ¿vale? Y donde pone LSB release, cambiarlo por focal, ¿vale? Esto funcionaría, ¿vale? No lo voy a ejecutar porque ya lo tengo instalado. Y después podemos instalar muchos complementos, pero yo solamente quiero la consola gráfica. Entonces yo lo que he instalado en mi caso es esto de aquí, el pgadmin 4 desktop, ¿vale? Enseño que tengo aquí instalado.
Entonces yo tengo aquí instalado en apt-list, recordar, installed, si le metemos un grep, apgadmin 4, vais a ver que yo tengo instalado la versión desktop, ¿vale? Bueno, dicho esto, que probablemente no tengáis que hacer, a no ser que utilicéis Linux, vamos a ejecutarlo, ¿vale? Cerramos esto. Entonces, para ejecutarlo, vamos a inicio, tenemos aquí el pgadmin, lo ejecutamos. Y arranca un servidor, ¿vale? Entonces, la primera vez que entréis os va a pedir una clave maestra. Es decir, he guardado las claves por vosotros y una vez que solamente os pide una clave para entrar al programa, ¿vale? Entonces yo voy a poner aquí mi clave maestra, le voy a dar al OK, ¿vale? Y ahora todas las claves que yo meta aquí las va a almacenar. Entonces yo lo primero que quiero hacer ahora es conectarme, ¿no? Entonces yo vengo aquí, digo aquí un server, ¿vale? Entonces yo lo voy a llamar, ¿cómo lo he llamado? Ubuntu Server 20, ¿no? Bueno, venga. Ubuntu US20, venga. US20, bueno, Ubuntu Server. Ubuntu SRV20, ¿vale? Por ejemplo, ¿vale? Entonces yo voy a poner, una vez que le hemos puesto nombre, venimos a la conexión, le damos la IP. ¿Qué IP usamos? 192, 168, 1, 200, acordaros, ¿vale? El puerto es el mismo, no lo hemos cambiado, si lo hemos cambiado, pues tendríamos que ajustarlo, ¿vale? Y el password, pues hemos dicho que es el mismo que el usuario. Le damos aquí a salvar, para que lo guarde. Y si todo ha ido bien, ¡buah! Que ha ido bien, fijaros que se ha conectado y me ha descargado, ¿vale? Entonces yo aquí tengo los esquemas, aquí tengo las tablas, ¿vale? Yo aquí podría, pues lo dicho, si os fijáis me he conectado a Postgres y se ha conectado automáticamente a la base de datos que está asociada al usuario. Yo podría venir aquí a Database y, como hice antes, volver a crear una nueva base de datos y llamarla, por ejemplo, pruebas, ¿vale? Save. ¿Vale? Entonces yo ahora, y aquí tendría pruebas, y aquí en esquemas, pues podría venir a tablas y crear nuevas tablas, ¿vale? Aparte, si os fijáis, aquí tengo en login, yo puedo crear aquí usuarios, ¿vale? Todo lo que he hecho antes por comando en el terminal para modificar el usuario Postgres, pues yo ya podría hacerlo desde aquí, ¿vale? Entonces, lo dicho, yo creo que con esto vamos a borrar la base de datos de prueba, voy a borrarla. Yo creo que con esto es más que suficiente para este vídeo, ¿vale? Ya hemos demostrado cómo podemos conectarnos de forma remota a un servidor PostgreSQL. Sin más, acabamos aquí. Un saludo.